En este mundo atribulado, con una guerra en Ucrania, derivada de la invasión rusa del 2022 y de la decisión de Israel y del presidente Netanyahu de meterse a Gaza a sangre y fuego, el drama de los desplazados internos es cada vez más delirante. En Gaza, por ejemplo, de los 2,5 millones de pobladores de Gaza, cerca de 1,500,000, si no más, son desplazados internos. En Ucrania, ese número, después de 2 años largos de guerra, es de cerca de 3,700,000 desplazados internos. Eso ha cambiado la faz de muchas ciudades, que de tener 1 millón de habitantes, en 2 años han pasado a tener 3 y hasta 4. Sus hogares han dejado de ser lugares habitables tras semanas de bombardeos. Los habitantes de Kharkov sobreviven recogiendo agua de lluvia y quemando escombros para poder cocinar. No tenemos ni electricidad ni agua, tampoco funcionan las comunicaciones y no hay gas. En realidad por aquí ya no se va a poder cocinar, porque pronto la madera valdrá oro. Es difícil de obtener. Si las bombas alcanzan un garaje, pues vas y agarras algo. Si alcanzan un árbol, pues lo arrancamos y lo cortamos. En el mundo hay cerca de 75,9 millones de personas desplazadas por el conflicto y la violencia, y cerca de 7,7 millones de desplazados por motivos de cambio climático, por los desastres naturales, por los tifones, por los huracanes. De esos 75,9 millones de desplazados por la violencia y el conflicto, 68,3 millones son desplazados internos. Y en los últimos años el incremento ha sido aterrador. Es ahí donde se han ido aumentando los números desde el 2022, porque reventaron 2 guerras, la de Ucrania, luego de la invasión de Rusia, y en Gaza, que ha sido blanco de una ofensiva militar impulsada por el gobierno de Netanyahu, que ha golpeado sobre todo a la población civil palestina, en una guerra profundamente desigual e injusta. Sin embargo, la guerra que ha producido más desplazados internos hasta hoy es una guerra olvidada, que viene de atrás y que se libra en Sudán, y que es una guerra civil que tiene a ese país en una situación de conflicto permanente desde que logró su independencia en 1956. Esa guerra ha producido hasta hoy 9,1 millones de desplazados internos. Continuamos en África, en Sudán específicamente, en donde continúa la guerra que parece no tener fin, con más de 15.000 personas fallecidas. El presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán dijo que no habrá negociaciones ni alto al fuego hasta que las fuerzas paramilitares de apoyo rápido sean derrotadas. Después de Sudán está Siria, un conflicto también de vieja data, que se inició en el 2011, cuando en medio de la primavera árabe salieron a protestar en contra de Bashar el-Assad, el heredero de Hafez el-Assad, una familia presidencial que ha gobernado Siria durante los últimos 40 años. Esas protestas contra este gobierno derivaron en una guerra civil. En esa guerra civil, los grupos opositores se armaron, crearon milicias, y las cosas se complicaron aún más cuando en 2014 apareció el Estado Islámico, mejor conocido como ISIS, una organización armada que profesa el yihad y que, como su nombre lo indica, quiere imponer un Estado Islámico en Siria.
ese conflicto sangriento y violento ha producido 7.2 millones de desplazados en Siria. Después está la República Democrática del Congo, con 6.7 millones de desplazados. En ese país, como resultado de la inseguridad y de la imposibilidad del gobierno de parar la violencia que perpetran diariamente los grupos armados irregulares que están controlando gran parte del territorio, se ha producido el desplazamiento de cerca de 6.7 millones de personas. Personas que están sintiendo hambre y viviendo una de las peores crisis humanitarias. El M23, o Movimiento 23 de Marzo, toma su nombre de un tratado de paz, pero su reputación dista mucho de ser pacífica. La milicia armada ocupa extensas áreas en el este de la República Democrática del Congo. Y fíjense ustedes, en ese ranking, después de la República Democrática del Congo, está Colombia. Nuestro país aparece como el cuarto país en producir desplazados internos a lo largo de un conflicto. En Colombia, los desplazados internos se les conoce como las víctimas. Y según todos los datos que se han recabado en estos años del conflicto con las FARC, que terminó con la firma del acuerdo, desde 1985 hasta 2016, el número de víctimas en Colombia fue de 9 millones de personas, la mayoría de las cuales tuvieron que salir de sus tierras porque fueron expelidas de ellos a través del expolio, se las quitaron los violentos, las FARC o los paras o los terratenientes, y muchos de ellos llegaron a las grandes ciudades y se situaron en los cinturones de la ciudad, donde se crearon barrios nuevos de pronto, sin tener ni luz ni agua o cualquier otro servicio público. La gente sale del territorio porque necesita seguir existiendo y seguir existiendo lo que somos como comunidad. Y sale de su territorio también porque necesita pregonar otras voces. El salir tiene doble intención. Es salvaguardar la vida, pero también decir me salí y hay algo allá, generar una alerta. Todo esto que estamos haciendo para ubicar a Colombia donde tiene que ubicarse en términos de el desplazamiento interno en el mundo es porque nuestro invitado de hoy es Robert Piper, asesor especial sobre soluciones a los desplazamientos internos de las Naciones Unidas. Él estuvo en Colombia hace poco, precisamente para el aniversario de uno de los fallos más importantes que ha habido en Colombia en términos de desplazamiento y que tiene que ver con la sentencia T-025, en la que por primera vez la Corte conmina al Estado colombiano a proteger los derechos de los desplazados y a que se les solucione su situación producida precisamente por el desplazamiento impulsado por la violencia y el conflicto. Robert Piper es una de las personas con más experiencia en entender el efecto de las guerras, las crisis humanitarias y la necesidad de que se abran caminos de paz que frenen esas guerras. Ha sido coordinador especial adjunto para el proceso de paz en el Oriente Medio por parte de las Naciones Unidas y el coordinador residente y coordinador humanitario de las Naciones Unidas para el territorio ocupado de Palestina, de 2015 a 2018. En el 2022 fue nombrado como asesor especial del secretario general para el desplazamiento interno, un mandato de 2 años que termina precisamente en el 2024. La entrevista la vamos a hacer en inglés, pero vamos a irle traduciendo para que los que entienden inglés puedan oír a Mr. Piper, pero también
los que no saben inglés puedan entender lo que dice. Robert Piper tiene un mandato por 2 años, como lo hemos dicho, que se extiende a 15 países, entre los cuales está Colombia, desde luego. Es más, Colombia es el único país de América Latina que fue escogido por las Naciones Unidas para formar parte de este proyecto. La primera pregunta que le vamos a hacer a Robert Piper tiene que ver con qué es lo que uno entiende por desplazamiento interno y cómo se mira ese fenómeno. ¿Y qué es lo que encontró durante su mandato? ¿Y cuáles son las conclusiones con las que termina esta misión especial de las Naciones Unidas para mirar de fondo, ponerle foco a un tema que está creciendo en el mundo y que nadie sabe cómo parar: los desplazados internos? Thank you, Maria Jimena. I think this issue of internal displacement is a global problem. 76 million people around the world have lost their homes, have lost their jobs, have lost their communities. And unfortunately, Colombia is amongst those countries with the greatest challenge in terms of internal displacement. But look on the television today: Gaza, Sudan, Ukraine, Syria, Democratic Republic of Congo. The problem just gets bigger and bigger. Many people are displaced by disasters, floods, more and more flooding and droughts. But the biggest number today remain around conflict and wars. The conflicts we see in Ukraine, of course, the war in Ukraine, the conflict in Gaza, but also the violence. And in Latin America and in Colombia, we see how violence and organized crime can create a tremendous amount of displacement. We have watched this problem get bigger and bigger. It has got doubled in size in the last 10 years. The 76 million is twice as many as there were 10 years ago. So we're obviously doing something wrong. We're not preventing new displacement. And when people become displaced, they seem to get stuck. They stay in displacement for years and sometimes even decades. And Colombia maybe captures this worse in a way, or better, if you see what I mean, than any other country, where you have had people, millions of people, stuck in this limbo, in this displacement now, some cases for more than 20 years. Robert Piper dice: gracias, María Jimena. Creo que este tema del desplazamiento interno realmente es un problema global. 76 millones de personas alrededor del mundo han perdido sus casas, sus trabajos, sus comunidades. Y desafortunadamente Colombia es uno de esos países con uno de los retos más grandes respecto al desplazamiento interno. Pero es que solo hay que mirar la televisión hoy en día. Gaza, Sudán, Ucrania, Siria, la República Democrática del Congo. El problema solo es más y más grande. Muchas personas están siendo desplazadas por desastres, inundaciones, sequías y demás causas. Sin embargo, la mayor de esas causas hoy sigue siendo los conflictos y las guerras. Son conflictos que vemos en Ucrania, en Gaza, pero también son la violencia en la América Latina y en Colombia, en donde es evidente cómo la violencia del crimen organizado puede crear cantidades tremendas de desplazamiento forzado. Hemos observado cómo este problema se vuelve más y más grande. De hecho, se ha duplicado en los últimos 10 años, así que es obvio que estamos haciendo algo mal. No estamos previniendo nuevos desplazamientos, y cuando las personas se ven obligadas a desplazarse parecen quedarse atascadas. Se quedan en esta situación de vulnerabilidad por años y años, y a veces incluso décadas. Y quizá es Colombia en donde se captura este fenómeno de manera más clara, en donde millones de personas están atrapadas en esta especie de limbo, muchas veces incluso por más de 20 años. Teniendo en cuenta que el mundo está enfrentando este desafío humanitario, que no es bien entendido en el mundo, el de los desplazados internos, fue que surgió el mandato que hoy lidera Robert Piper, y en el que Colombia ha terminado siendo un país clave, porque es el país donde más se ha avanzado en términos de leyes y normas que busquen proteger los derechos de los desplazados en Colombia. Así lo explica Robert Piper.
So I have been given the job of working on behalf of the Secretary General to reconfigure how we respond to this problem, to reconfigure how the UN system organizes itself, to reconfigure how the international community, more broadly, the World Bank, the Inter-American Development Bank, USAID, and all these other actors respond, and to support governments much more systematically in different ways to manage this problem, whether it's Colombia, whether it is Sudan or Niger or Nigeria. So this is what, for 2 years, we've been working on this problem and trying to figure out how can we support governments more effectively. We have 15 countries which are our pilot countries. This is where we are testing these ideas. And Colombia is one of those 15 countries, a very, very important one. In all of these countries, we have governments who want to fix this problem, who want to work with us to fix this problem. There are countries where we cannot really make much progress. In the middle of a war today in Ukraine, it's very difficult. In Myanmar today, it's impossible to bring the government in to fix the problem when they are causing the problem every day. But in Colombia, we have a government that wants to fix the problem, that wants to work with us, that is willing to invest money and political effort to try and resolve the displacement for so many people. And indeed, in Colombia, the government made a commitment last year in its new development plan to move 2 million displaced people out of their displacement over the coming 4 years. So Colombia is one of our very precious pilot countries where we can figure out how to do this and to show the rest of the world what we have learned. Robert Piper dice: he sido encargado de representar al secretario general para reconfigurar la manera en la que respondemos a este problema, reconfigurar cómo el sistema de las Naciones Unidas se organiza y cambiar la manera en la que la comunidad internacional en general, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano, USAID y todos estos actores responden y dan apoyo sistemáticamente a los gobiernos para manejar el problema, sea en Colombia, sea en Sudán o en Nigeria. Estos 2 años hemos estado trabajando en esto y tratando de encontrar la manera de apoyar a los gobiernos más efectivamente. Tenemos 15 países que hacen parte de un plan piloto en el cual estamos aplicando este nuevo enfoque, y Colombia es uno de esos 15 países, uno muy importante. Es uno de los pocos países en este plan que tiene un gobierno que realmente quiere arreglar esta situación, que quiere además trabajar con nosotros en ello. Hay países en los que realmente no podemos tener mucho progreso en medio de las guerras. En Ucrania hoy, por ejemplo, es muy difícil. En Myanmar es imposible trabajar con el gobierno para solucionar el problema cuando son ellos mismos los que lo están causando. Pero en Colombia tenemos un gobierno que quiere arreglar el problema, que quiere trabajar con nosotros, que está dispuesto a invertir dinero y esfuerzo político para resolver la situación de desplazamiento que tantas personas están viviendo. Tanto así que el gobierno colombiano se comprometió en su plan de desarrollo del año pasado a solucionar la situación de desplazamiento de 2 millones de personas en los próximos 4 años. Así que claro, Colombia es una de nuestras joyas en donde podemos resolver cómo empezar a hacer esto y mostrarle al mundo qué es lo que estamos aprendiendo. También le pregunté a Robert Piper por qué escogieron como país piloto a Colombia, siendo el único país de América Latina que está dentro de esa lista que está integrada por países de África y del Medio Oriente. La respuesta que él nos dio es que fue una decisión más bien pragmática. Well, the answer is much more pragmatic, I'm afraid, than scientific. We had to find a few places, and many wanted to keep the list as short as possible. It's not the biggest number necessarily. It's not Syria, it's not the Congo. We had to be pragmatic. Where could we, in a very short period of time, only 2 years, where can we demonstrate, where can we learn, where can we demonstrate how to do this quickly? And so we had to be very selective. And so Colombia represents a kind of typology of situations that are very Latin American, actually, where violence, I mean, I think
Colombia has much less in common with some of the African contexts because it is so much around violence and crime, etc., and cartels and all of that history in Colombia, which is fairly unique. I mean, Mexico, Honduras, Guatemala, these were all also possible candidates, but we had to pick one just pragmatically, and Colombia seemed to be the place to begin. And that's really nothing more to it than that. Robert Piper dice, bueno, me temo que la respuesta es mucho más pragmática que científica. Tuvimos que encontrar varios lugares y queríamos que la lista fuera lo más corta posible. Colombia quizá no tiene los números más grandes de desplazamiento como Siria, como Congo, pero tuvimos que ser pragmáticos y plantearnos dónde podríamos, en un periodo corto de tiempo, solo 2 años, demostrar lo que hemos aprendido, demostrar cómo hacer esto de manera más rápida. En ese sentido tuvimos que ser muy selectivos y Colombia representaba un tipo de topología de situaciones que son comunes en Latinoamérica. Colombia quizá no tiene tanto en común con contextos africanos, debido a la violencia continuada, el crimen, los carteles, algo que es muy particular en la región. Quiero decir, México, Honduras, Guatemala también hubieran podido ser candidatos. Pero tuvimos que tomar una elección y Colombia parecía ser el lugar indicado para comenzar. Realmente no hay mucho más que eso. Robert Piper ha elaborado un documento en donde plantea una serie de soluciones y les pone nombre, Long-Term Solutions, o soluciones a largo plazo, soluciones duraderas. Aquí Robert Piper nos va a explicar en qué consisten estas soluciones duraderas y por qué son importantes implementarlas para enfrentar el desplazamiento interno que, como ya hemos dicho, crece todos los días en el mundo y en Colombia. I think what we've learned is that we need to recognize that displacement happens and it is driven by structural issues. It's not a question of just being in the wrong place at the wrong time. There are long-term structural issues going on here. There's a reason why in Iraq, for example, there's a high representation of Sunni communities and Yazidi communities in the displaced. There's a reason in Colombia why, for example, indigenous Colombians, Afro-Colombians are highly represented also in your displacement populations. There are structural issues going on here that we need to understand. Secondly, we've understood that to accompany someone out of displacement requires a long-term investment. It requires, restoring livelihoods and employment. It requires establishing a home, not a shelter, not something temporary, but a home. It requires restoring access to services, proper services, schools, health facilities. It requires compensation for what they have lost. This requires a long-term investment. So the switch in our thinking has been from coming with a short-term emergency toolbox to changing the toolbox into a much more long-term set of investments which are organized to support government leadership. Only government can resolve displacement. Only government can provide security. Only government can decide what compensation looks like. Only governments can decide what a minimum housing standard should look like in Colombia or Nigeria or Iraq. These are decisions only governments can make. So everything we've done now in the last 2 years has been firstly about organizing ourselves around government leadership, and secondly, around bringing to the government a new toolkit that accompanies this process, not over the next 12 months, but over the next 5 years, so that this can be done properly. Not a shelter, but a home. This, for me, captures the difference between supporting a displaced person and resolving their displacement. Robert Piper dice, creo que algo que hemos aprendido es que tenemos que reconocer por qué sucede el desplazamiento forzado. Es una consecuencia de problemas estructurales, no solo una cuestión de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Hay problemas estructurales continuos que tienen que ver con la problemática. Hay razones por las cuales en Irak, por ejemplo, hay un gran porcentaje de la población desplazada que pertenece a las comunidades suníes y yazidi. Hay una razón también de por qué en Colombia, por ejemplo, los grupos indígenas colombianos y afrocolombianos están altamente representados en las poblaciones desplazadas. Hay muchos factores estructurales que tenemos que entender. En segundo lugar, hemos entendido que acompañar a alguien para que salga de una situación de desplazamiento requiere una inversión a largo plazo, requiere restaurar modos de vida, empleos, requiere establecer no solamente un refugio temporal, sino un hogar. Requiere restaurar acceso a servicios públicos, como escuelas y estructuras de salud. También requiere compensarlos por lo que han perdido, y eso es una inversión a largo plazo. Así que el cambio en nuestra mentalidad ha venido de cambiar de herramientas de emergencia y respuesta rápida a soluciones a mucho más largo plazo, que se tienen que organizar con apoyo de liderazgos del gobierno. Solo el gobierno puede resolver el desplazamiento forzado. Solo el gobierno puede proveer seguridad. Solo el gobierno puede decir de qué manera se puede dar la compensación. Solo el gobierno puede decir cuál es el estándar mínimo de vivienda y cómo se debería ver en Colombia, en Nigeria o en Irak. Estas son decisiones que solo el gobierno puede hacer. Así que todo lo que hemos hecho en los últimos 2 años ha sido en primer lugar para organizarnos a nosotros mismos alrededor del liderazgo gubernamental y en segundo lugar para ayudar a que el gobierno implemente nuevas herramientas que acompañen este proceso, no para los próximos 2 meses, sino para los próximos 5 años, para que esto se pueda hacer de una manera correcta. No un refugio, sino un hogar. Esto para mí es lo que captura la real diferencia entre apoyar a una persona en situación de desplazamiento y resolver el desplazamiento. Robert Piper estuvo en Colombia en mayo de este año porque vino invitado precisamente por la Corte Constitucional, por la magistrada Natalia Ángel, para que estuviera en el aniversario de una de las sentencias más importantes que ha tenido Colombia en materia de derechos humanos. Es la sentencia T-025 del 2004, en la que por primera vez se conmina al Estado a proteger los derechos de los desplazados internos, que en ese momento eran creo que de 4 millones o algo así, en el 2004. Por primera vez en esa sentencia se le dice además de manera reiterada, como lo ha hecho la Corte a lo largo de los años, que es potestad del Estado y deber del Estado devolverle la dignidad a esos desplazados internos para convertirlos realmente en ciudadanos plenos. Esta fue su impresión de la visita que hizo recientemente a Colombia. Colombia has a lot of very strong elements going for it on this issue. It has a tremendous challenge, obviously. The scale of the challenge is huge, but it has a lot of opportunity. Number one, I think, very strong infrastructure. The Warib is a strong, large institution. It's one of the best of its kind in the world. Other countries will learn from Colombia. Number two, the government has been putting substantial financial resources behind this. Something like $1 billion per year at the moment now is being transferred into supporting displaced people. And number three, the Constitutional Court has played a remarkable role, I think, in Colombia in establishing the rules of the game and keeping each government, despite the elections, new political governments, but each one of them have been kept under pressure on the same standards, which I think has been incredible. And for number four, I think you have a government today that is very explicitly committed to the peace process and to the most vulnerable Colombians who have been impacted by the conflict over the years. So this issue is for sure high on the priority list. And I met with ministers of finance, of housing, of justice, of foreign ministry, and everywhere I turned in Bogota, I found leaders who were very conscious of this issue and very committed to resolving it. And I'm happy to say in the United Nations team in Colombia, you also have a set of leaders from the United Nations who are very excited and very committed to support the government.
But the government has a tremendously complex challenge to resolve on this issue. Robert Piper dice, Colombia tiene varios elementos muy fuertes para afrontar este problema. Obviamente el reto es muy grande, pero hay mucho campo de oportunidad. Número 1, creo que tiene una infraestructura muy fuerte. La unidad de víctimas es una institución muy grande y con mucho poder, y es una de las mejores de su tipo en el mundo. Otros países van a aprender acerca de esto gracias a Colombia. Número 2, el gobierno ha puesto recursos financieros significativos detrás de este esfuerzo, algo así como $1 billón al año por el momento. Eso está siendo usado para apoyar a las personas víctimas de desplazamiento. Número 3. La Corte Constitucional de Colombia ha jugado un papel notable, estableciendo las reglas de juego y manteniendo los estándares para el gobierno, independientemente de las elecciones y de los nuevos políticos que lleguen. Cada uno de ellos ha sido puesto bajo la misma presión y bajo los mismos estándares, lo cual ha sido increíble. Y número 4, creo que actualmente ustedes tienen un gobierno que está explícitamente comprometido con el proceso de paz y con los colombianos más vulnerables, los que han sido impactados por el conflicto a través de los años. Así que el problema del desplazamiento es un problema que está en la lista de sus prioridades. Me he encontrado con el ministro de Hacienda, de Vivienda, de Justicia, de Asuntos Exteriores y en cualquier lugar que he mirado he encontrado líderes que son conscientes de que esto es un problema y que están comprometidos a resolverlo. Estoy también muy contento de decir que el equipo de Colombia en las Naciones Unidas tiene líderes que están emocionados y comprometidos en apoyar al gobierno. Pero es importante tener en cuenta que tienen un reto tremendo para resolver. Bueno, y es que el desafío no es ninguna pendejadita. Tenemos 9 millones de víctimas que podríamos decir que ahí hay por lo menos de esas, casi que la mayoría son desplazados internos. Well, 8 million at least IDPs, 9 million victims. Yes, the numbers are huge, enormous. Number 2, and this is complex, the government has built a tremendous response machine. People are getting assistance as IDPs. There is a structure, a system that is better than any other one I've seen in the world that provides assistance to IDPs. It's very responsive. The Constitutional Court makes sure that this is never forgotten. But resolving displacement requires a new set of muscles. How do you move someone from being displaced to no longer being displaced? It's a very different exercise than maintaining them in their current situation. How do you compensate? How do you work through the political complexity of resolving that? How do you separate the identity of being a victim of the conflict, which is something people will carry all their lives, and maybe their children will carry it for another generation? How do you separate that from being an internally displaced person? It's not one and the same thing, but in Colombia, it's very tightly connected. So how do we separate that so that we can resolve displacement without necessarily, we can't resolve being a victim. This is not something that you can switch off, you can resolve. And so this is the complexity. In some ways, Colombia has, on the one hand, the most sophisticated, well-financed infrastructure, and on the other hand, in some ways, the most complicated, politically, socially, culturally difficult task compared to many of the other places in which we work. And I've appreciated that every time I've come to Bogota. I can see the complexity of what needs to be done. And it's very political. This is very, very political. And so that requires leadership. No bureaucrat can resolve this. This is all about political leadership. Robert Piper dice, bueno, sí, creo que son como 8 o 9 millones de víctimas de desplazamiento forzado. Realmente los números son enormes. Segundo lugar, y creo que esto es complejo, el gobierno ha construido un aparato tremendo de respuesta. Las personas que son víctimas de desplazamiento forzado están obteniendo apoyo. Hay una estructura, un sistema que es mejor que cualquier otro que yo haya visto en el mundo.
La Corte Constitucional se asegura de que este problema nunca se olvide, pero resolver el desplazamiento forzado requiere un conjunto de esfuerzos completamente nuevos. ¿Cómo haces que alguien deje de estar en una situación de desplazamiento? Es un ejercicio muy diferente al de apoyarlos en su situación actual. ¿Cómo los compensas? ¿Cómo te mueves a través de la complejidad política de resolver este problema? ¿Cómo separas a alguien de su identidad de víctima del conflicto, que es algo que las personas cargan durante toda su vida y que puede que incluso sus hijos lo carguen por otra generación? ¿Cómo lo separas de esa identidad de ser una persona desplazada? No todo esto tiene una simple respuesta, pero en Colombia todo está íntimamente conectado. Entonces, ¿cómo podemos separar estas cuestiones? ¿Cómo podemos resolver el problema del desplazamiento forzado sin necesariamente resolver que una persona sea una víctima? Esto no es algo que tú puedes apagar o que puedes resolver simplemente. Esta es una complejidad que de alguna manera Colombia tiene a pesar de tener una de las más sofisticadas y mejor financiadas infraestructuras. También porque tiene una de las tareas más complicadas a nivel político, social y cultural de las que yo haya visto en otros países en los que he trabajado. Y realmente me he fijado en esa complejidad cada vez que he visitado Bogotá. Es muy político, así que se requiere un liderazgo, pero no un liderazgo burocrático. La burocracia no va a resolver esto. Para esto se necesita liderazgo político. Una de las cosas que hemos descubierto en Colombia, gracias también a un estudio de las Naciones Unidas, es que la mayoría de los desplazados internos en Colombia, de las víctimas que se conocen así, con ese nombre aquí, por lo menos el 60% no quieren volver a sus territorios. Lo cual plantea la necesidad de ajustar las políticas que estaban diseñadas inicialmente para devolver o ayudar al retorno de esos desplazados a sus lugares de origen, a sus casas. Le preguntamos a Robert Piper si lo que sucede en Colombia está sucediendo en otros países donde se han vivido conflictos que se han extendido en el tiempo, como ha sucedido en Colombia. The longer people are in displacement, the more likely they are to want to settle and integrate where they are locally, and the less likely they are to want to return back to their place of origin. And when it becomes 5, 10, 15 years, this is more and more the case. So we have countries where the displacement is relatively new and those people want to go home. And we have countries where the displacement has become quite old and those people don't really want to go home anymore. Their children were born in Bogota or in wherever, and there is, they've switched their thinking in terms of where their future lies. And I've heard some very interesting examples from, in fact, my colleague was visiting a neighborhood in Medellin, I think, where there was both long-term Colombian displaced people living alongside Venezuelan migrants in the same neighborhood, which, as you said, was an undeveloped, informal neighborhood that had been there for years, not properly serviced by the city, without proper good quality services compared to other neighborhoods in the city. And you had very different opinions from the Colombian displaced people living in this community who felt very bitter that the state had not done better for them after so many years of living in these conditions. And Venezuelans very grateful to the state of Colombia for the support. The same support, but very different interpretation depending on whether it was a Colombian or a Venezuelan. Because for the Colombian, of course, they expect much more from their state. And what has happened to them is a tremendous, what we would call a sort of break in the social contract. So indeed, with those communities, we need to sit down and we need to resolve this. We need to work through, how do you turn that neighborhood into a permanent neighborhood that is integrated into Medellin, into Bogota, into Cali, that these become formal neighborhoods? How do you provide the land, the title and deeds to these people so that they can have security of tenure? How do you make sure they have a proper house and not a temporary shelter?
and that they have the legal rights of everyone else. And how do you compensate them, by the way, for their losses? Because they do have a home. They've lost access to a farm, a house, an asset, a job, whatever it is, 15 years ago, 20 years ago. They still deserve some recognition, I think, of that loss. But of course, it's difficult politically, it's expensive financially, it's difficult politically for governments to figure out how to do that. Every government is struggling with this. In some of the countries we work, the government tells us, oh, we can't do compensation now. It's too expensive. Everyone's poor. We really can't do it now. But maybe even in those countries, we say, you can start to at least record the losses. Maybe you can't pay to compensate, but surely you can write it down as the state. You can keep a record of it as a beginning. So these are some of the difficult questions that the Colombian government has to resolve now. Robert Piper dice: entre más tiempo las personas estén desplazadas, más probabilidad hay de que quieran asentarse e integrarse en la comunidad en la que están, y menos probabilidad hay de que quieran volver a su lugar de origen. Y claro, cuando esto se convierte en 5, 10 o 15 años, este es más y más el caso. Así que tenemos países donde el desplazamiento es relativamente nuevo y estas personas quieren volver a su casa, pero también tenemos países donde el desplazamiento se ha convertido en algo viejo y estas personas realmente ya no pueden volver a casa. Sus hijos nacieron en Bogotá o en donde estén y cambian su manera de pensar en términos de dónde ven su futuro. He escuchado ejemplos muy interesantes. De hecho, un colega mío estaba visitando un barrio en Medellín en donde hay una población desplazada que ya lleva viviendo allí bastante tiempo. Allí cohabitan con migrantes venezolanos, en este barrio que, como ya lo hemos dicho, lleva muchos años sin tener servicios adecuados, comparado con otros barrios de la ciudad. Y es curioso ver que hay opiniones muy diferentes por parte, primero, de los colombianos víctimas de desplazamiento que viven en esta comunidad y que tienen un sentimiento muy amargo hacia el Estado, que creen que no les ha dado unas buenas condiciones de vida después de tantos años, y luego tienes a los venezolanos, que están muy agradecidos con el Estado de Colombia por su apoyo. Entonces, claro, ves que es probablemente el mismo apoyo, pero recibido de una manera muy diferente, dependiendo de si son colombianos o venezolanos. Porque, por supuesto, para los colombianos, ellos esperan mucho más de su Estado, y lo que les ha pasado es que hay un tremendo rompimiento en el contrato social, podríamos decir. Así que con estas comunidades necesitamos sentarnos y necesitamos resolver esto. Necesitamos trabajar para poder ver cómo convertir este tipo de barrios en barrios permanentes, que estén completamente integrados en Bogotá, en Cali, que se conviertan en barrios formales. ¿Cómo provees la tierra y los títulos y todos los documentos legales para que estas personas puedan tener seguridad de su propiedad? ¿Cómo nos podemos asegurar de que estas personas tengan unas casas adecuadas y no meros refugios, que puedan tener los mismos derechos que todas las demás personas? ¿Y cómo los compensas por lo que han perdido? Porque claro, ellos tenían una casa, tenían recursos, tenían un trabajo, a los que perdieron acceso hace 15 o 20 años. Y ellos merecen reconocimiento por esa pérdida. Pero por supuesto, para los gobiernos es muy caro financieramente y muy difícil políticamente. Todos los gobiernos están sufriendo para lidiar con este tema. En algunos de los países en los que trabajamos, los gobiernos nos dicen: no puedo compensar ahora, es demasiado costoso, hay mucha pobreza, simplemente no se puede hacer. Pero en estos países les decimos: lo menos que puedes hacer es registrar lo que se ha perdido. Tal vez no los puedas compensar ahora, pero al menos puedes llevar un registro en tu papel de Estado. Entonces esta es una de las preguntas más difíciles que el gobierno colombiano tiene que responder ahora mismo. No podemos dejar de hablar de lo que está sucediendo precisamente en Gaza en este momento, ni en Ucrania, en términos de el desplazamiento interno. Tomemos Gaza. Gaza tiene 2 millones de personas, o tenía 2 millones de personas. De esas, cerca de 1.500.000 son desplazados. Para no hablar de lo que pasa en Ucrania, el país que más desplazados tiene en corto tiempo. Desde que Rusia invadió a Ucrania en febrero del 2022, la cifra de desplazados internos es impresionante. Llega a ser de 3.7 millones de personas. Le pregunto a Robert Piper
sobre su percepción de lo que está sucediendo en este momento tanto en Gaza como en Ucrania. Y él me respondió diciendo que ha sido muy difícil entrar a Gaza y a Ucrania con soluciones de largo alcance, porque la guerra se los impide. I think, Ukraine right now has almost 4 million internally displaced people, 3.7 million. Gaza has about 1.8 million. And in the case of Gaza, and I've worked in Gaza, these families, some of them have been displaced 2 or 3 times. So this is not just once, this is 2 or 3 times since October of last year. I mean, it's deeply disturbing to watch these images and to know some of these places. It is very hard for us to think about solutions in the middle of a war in Ukraine or in the middle of a crisis in Gaza, because we are in both places very much in an emergency mode, and so it's hard to think about solutions. What we can do and what we see in Ukraine is, and it doesn't work in Gaza for obvious reasons, but in Ukraine, we have a government that is managing the problem very actively. We have a UN system working very carefully under government leadership and trying to use government systems wherever possible. So as you probably know from your visit, for example, a lot of the payments, there's a lot of payments being made to displaced people in Ukraine. And those payments are being done mainly through government systems rather than the UN running its own sort of parallel systems. This is all smart, support in the middle of a crisis to make sure that the government, feels and owns the problem fully and is not, at no point do they feel like they're not driving in the driving seat. Gaza, again, very different there because, the occupying power is causing the displacement. So it's a very different equation in terms of, and in the middle of a crisis, it's impossible to sort of be thinking about solutions at this stage. We need the war to finish in order to be able to move to that next stage. And I hope that will come as soon as possible. Robert Piper dice: en este momento, quizás tú lo sabes, en Ucrania hay cerca de 4 millones de desplazados, 3.7 millones. En Gaza hay 1.8 millones. Y en el caso de Gaza, yo he trabajado en Gaza, estas familias han sido desplazadas 2 o 3 veces desde octubre del año pasado. En realidad es perturbador ver estas imágenes y conocer varios de esos lugares. Es muy difícil para nosotros pensar en soluciones en medio de la guerra en Ucrania o en medio de la crisis en Gaza, porque en ambos lugares estamos realmente en un modo de emergencia. Entonces es muy difícil pensar en soluciones porque, claro, lo que hemos hecho en Ucrania no funciona en Gaza por obvias razones. En Ucrania tenemos un gobierno que está intentando manejar el problema de una manera muy activa. Tenemos un sistema de la ONU que está trabajando muy cuidadosamente junto con el liderazgo gubernamental y tratando de utilizar los sistemas del gobierno en donde sea posible. Así que, como probablemente sepas por tu visita, por ejemplo, muchos de los pagos sociales que se están haciendo a las personas víctimas de desplazamiento en Ucrania se están haciendo principalmente a través de los sistemas del gobierno, en vez de que las Naciones Unidas tengan que utilizar sus sistemas paralelos. Esta es una manera inteligente de apoyar en medio de la crisis y de que el gobierno sienta que está llevando las riendas y que no está en el asiento del copiloto. De nuevo, Gaza es una situación muy diferente, porque tenemos una fuerza de ocupación que es la que está causando el desplazamiento. Así que es una ecuación muy diferente. Y en medio de esta crisis es realmente imposible pensar en soluciones, al menos en esta etapa. Necesitamos que la guerra termine para poder dar el siguiente paso, y yo espero que esto sea lo más pronto posible. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.